La definición de magnetoterapia podemos establecerla como el uso, como les decía, de campos magnéticos a través de bobinas eléctricas que emiten un campo magnético. Ustedes saben que siempre que se establece una corriente eléctrica, un chorro de electrones, alrededor de ese chorro de electrones, de ese flujo de energía, siempre se genera un campo magnético, de manera que el magnetismo y la electricidad están íntimamente relacionados. En la imagen pueden ver ustedes unas colchonetas que en su interior tienen justamente estos aditamentos, unas bobinas, unos alambres enrollados con unas ciertas propiedades que permiten que al hacer pasar un chorro de electrones, una corriente eléctrica a través de esos alambres enrollados, se genere un campo magnético en el que un paciente puede estar inmerso durante ciertos periodos de tiempo y del cual pues esperamos unos efectos que ahora pasaré a describir brevemente. Lo que les estaba mencionando, estamos todos inmersos en un campo magnético que tiene una intensidad de entre 300 y 500 miligauss. Los gauss son las unidades en que se puede medir la intensidad de un campo magnético. Entonces, realmente en la Tierra nosotros estamos sometidos a este campo magnético con estas características, con esta intensidad, y lo que vamos a hacer con la terapia es someter al paciente a un campo magnético que puede ser hasta de 200 gauss de intensidad, unas 200 a 500 veces superior a lo que normalmente se recibe a través del campo magnético de la Tierra. La investigación, como les digo, en todo el mundo ha venido desarrollándose de una manera muy rápida. En Europa este tema ha tomado gran importancia desde hace unos 20 años aproximadamente. En América tenemos la investigación, el desarrollo que a este tema le dio el doctor Demetrio Sodi Pallares, cardiólogo mexicano, quien investigó muy activamente en diversas patologías la acción que podría tener un campo magnético de estas características y describió acciones importantes en la piel, en el hueso, en los cartílagos, en las articulaciones, en el sistema nervioso, en la producción de energía en las células, de manera que muy probablemente en el curso de los siguientes años toda esta investigación pues dará mayores frutos y estableceremos con una seguridad muchísimo mayor cuáles son los efectos en cada uno de esos sistemas y seguramente eso nos permitirá ampliar la ya larga lista de indicaciones que tiene la magnetoterapia pulsante. Solamente voy a describirles ahora algunos de los efectos que han sido bien estudiados y que permiten su aplicación en algunas situaciones clínicas frecuentes. Lo primero que debemos mencionar es que cuando un tejido está expuesto a un campo magnético, a una bobina, como la que acabamos de ver en la imagen, se produce un aumento en la concentración de oxígeno en las células que están sometidas a ese campo magnético. Es como una acción de concentración del oxígeno, de permanencia del oxígeno durante más tiempo en el tejido, lo cual pues representa un alivio enorme a aquellas personas que tienen enfermedades circulatorias, problemas como úlceras de la piel derivados de un trastorno de la irrigación por obstrucciones de las arterias, por exceso de colesterol y triglicéridos, en fin, en cualquiera de estas situaciones la cantidad de oxígeno disponible en el tejido aumenta enormemente cuando éste está sometido a la acción de un campo magnético pulsante. Otro efecto que debemos mencionar es el enorme efecto antiinflamatorio, o quizá mejor podríamos decir modulador de la respuesta inflamatoria y también de la respuesta del sistema inmunológico. Estas dos acciones han permitido pues un cambio en el pronóstico, en las posibilidades de tratamiento que se tienen en enfermedades de naturaleza inflamatoria o de naturaleza autoinmune, en aquellas situaciones en que el sistema inmunológico pierde la orientación adecuada y comienza a producir un ataque frente a los tejidos propios del cuerpo. Tal es el caso de la artritis reumatoide, del lupus eritematoso sistémico y de muchas enfermedades pues, que son semejantes a estas y que en la actualidad pues, tenemos enormes dificultades para tratarlas de manera adecuada. Los pacientes deben tomar medicamentos que tienen una toxicidad y unos efectos secundarios muy importantes
el uso de campos magnéticos por este efecto modulador de la inflamación y de la respuesta inmune, pues tiene una indicación muy importante en estos pacientes. Otra acción que ha tenido investigación abundante y sobre la cual podemos establecer indicaciones clínicas es en la piel, en donde tiene acción antiinflamatoria también, como veíamos, y acción regeneradora o reparadora o cicatrizante. Todas estas palabras en el caso de la piel podríamos emplearlas como sinónimos, y con este fin se utiliza el campo magnético, como les decía, por ejemplo en pacientes que tienen úlceras crónicas en miembros inferiores por problemas circulatorios, y nos interesa producir un efecto reparador en casos de fístulas, de lesiones, de heridas que tienen una cicatrización difícil. Está indicado el uso de esta terapia. Uno de los tejidos en donde quizá existe un efecto más notable del campo magnético es en el sistema óseo. En los huesos se ha encontrado que el campo magnético produce un aumento en la actividad de las células productoras, formadoras de hueso, lo cual lo convierte en una indicación de primera línea en el manejo de osteoporosis y en el manejo de fracturas que tienen un retardo en su consolidación, aquellos pacientes que por cualquier circunstancia tienen una alteración, una fractura, una ruptura de hueso, y en el tiempo, después de 4, 5, 6 meses, no es posible producir la consolidación de la fractura, debe usarse campo magnético. Con esta indicación se emplea por parte de ortopedistas y bueno, especialistas que tienen que ver con este tema en Europa de una manera muy, muy extendida. La otra acción que podemos destacar del campo magnético pulsante se refiere a la acción en el sistema articular. También es una acción muy notable, porque las células encargadas de la producción de cartílago en las articulaciones son células relativamente inactivas. Una vez se ha formado completamente una articulación, estas células pues tienen una actividad que es muy lenta en la producción de esa matriz, de esa gelatina, de ese tejido gelatinoso que le da a la articulación su posibilidad de ejercer un efecto de amortiguación. Una vez un cartílago, que es ese tejido que, como les digo, amortigua los movimientos de la articulación, se ha perdido, es poco probable que pueda regenerarse, que pueda recuperarse. En medicina siempre sabemos que un cartílago que se ha degenerado, un cartílago que se ha perdido por cualquier circunstancia, no puede ya repararse. Eso ha sido un aforismo de la medicina desde siempre. En la actualidad se reconoce que en presencia de un campo magnético pulsante, estas células de los cartílagos comienzan a producir esa matriz gelatinosa, cartilaginosa, de una manera que permite en un tiempo relativamente corto reparar cartílagos que han venido siendo degenerados o que han venido destruyéndose como consecuencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide o como consecuencia de la común artrosis. Esta es otra indicación muy importante, quizá es una de las que pues con mayor frecuencia empleamos en la consulta diaria. La siguiente indicación, también importante del campo magnético, se encuentra en el sistema circulatorio. Se ha encontrado que la exposición del corazón y de los vasos sanguíneos a los campos magnéticos produce, después de unas 60 horas u 80 horas de exposición, una reducción en los niveles de tensión arterial, lo cual lo convierte en una indicación para el manejo de hipertensión arterial severa o de difícil manejo, o de aquella que se acompaña de complicaciones como por ejemplo insuficiencia arterial, obstrucciones arteriales que alteran la circulación, o problemas circulatorios en los órganos como por ejemplo isquemia cerebral, es decir, obstrucción de las arterias que van al cerebro y que producen por lo tanto una reducción en el aporte de oxígeno a estos tejidos. Desde luego, pues habría que aclarar en este punto que en todas estas enfermedades que hemos venido mencionando, el campo magnético es una herramienta dentro del tratamiento que debe incluir además otras medidas como cambios en el estilo de vida, medicamentos en lo posible de origen natural, en fin, de modo que es una terapia pues coadyuvante que hace parte de un manejo integral de los pacientes. Muy bien, en el caso de los campos magnéticos,
tenemos varias posibilidades de aplicación. Una de esas es el uso de bobinas eléctricas, que son las que van a generar el campo magnético, dispuestas en forma de colchonetas para hacer una exposición general de todo el organismo en pacientes que tienen problemas generalizados, como por ejemplo osteoporosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso, problemas circulatorios, hipertensión arterial, en fin, en donde requerimos una exposición general del organismo a este campo magnético. Ustedes ven en la imagen, pues el campo magnético general tiene 3 colchonetas. En cada una de ellas se encuentra una bobina, de manera que uno podría utilizar independientemente cada una de estas 3 colchonetas si se requiriera un uso un poco más localizado del campo magnético. Pero pues en general pretendemos aprovechar un campo magnético de estas características para hacer una influencia positiva en el metabolismo y en la función de todo el organismo. Estos campos magnéticos tienen una intensidad que suele estar entre los 100 y los 200 Gauss de intensidad. Hay otra posibilidad de uso del campo magnético un poco más localizado, que es el campo magnético local. Dispone, como ven ustedes, pues de un tablero, una consola de control y 4 pequeñas unidades que se ven en la imagen de color negro. En un lado de cada una de estas bobinas está el polo positivo, se emite un campo magnético positivo solamente, en el otro lado un campo magnético negativo solamente. Ya les voy a contar un poco a qué se refiere esto de positivo y negativo, pero como ustedes ven, estas pequeñas unidades nos permiten hacer manejo de algunas áreas específicas. Por ejemplo, una pequeña úlcera en una pierna podría ser objeto de tratamiento solamente con estas pequeñas unidades. Una parálisis de un nervio de la cara, una fractura en una extremidad podría solamente tratarse de esta manera. Y finalmente tenemos el campo magnético manual, que es un dispositivo pues pequeño, como una pequeña raqueta, que tiene en uno de sus lados o emite un campo positivo y en el otro de sus lados un campo negativo. La intensidad de este campo magnético, a pesar de ser más pequeño que los 2 anteriores, también es de 100 Gauss de intensidad. Es un campo magnético muy importante que tiene efecto terapéutico notable, pero desde luego pues se utiliza en patologías que tengan una extensión pequeña, en inflamaciones localizadas, en tendinitis, en bursitis, en localizaciones pues de áreas pequeñas, en el caso pues de alguna patología de las que ya mencionamos. En este punto, y para terminar, quiero solamente mencionar que los campos magnéticos pueden ser predominantemente positivos o predominantemente negativos. Se ha encontrado, a pesar de que la investigación inicial utilizaba campos positivos y negativos de manera simultánea, que los campos positivos, tal vez y aparentemente hasta donde conocemos ahora, tienen una acción que es predominantemente antiinflamatoria y que alivia el dolor, mientras que los campos negativos tienen una acción que es más cicatrizante, estimulante de la formación de nuevo tejido. De manera que, como ustedes ven, para la mayoría de las indicaciones nosotros empleamos pues la combinación de positivo, negativo, cosa que el campo magnético hace pues de manera espontánea, de acuerdo con la programación que se hace, y solamente seleccionamos una polaridad en caso de que el paciente tenga, por ejemplo, una inflamación muy intensa, un dolor muy intenso. En ese caso podríamos seleccionar solamente un campo positivo. Por esa razón los equipos han sido diseñados con la posibilidad de seleccionar una de las 2 polaridades solamente, o lo que es más frecuente en la mayoría de las situaciones clínicas que manejamos, es que se utilice el campo simultáneamente positivo, negativo, y la onda va alternando de esa manera durante todo el tiempo que el paciente esté expuesto a ella. Quizá deberíamos mencionar, ya para terminar también, que los campos magnéticos requieren un uso continuado, una suma de horas para que se produzcan todos estos efectos metabólicos que acabo de mencionarles. De acuerdo con la patología que se esté manejando, se pueden requerir entre 40 horas como tiempo mínimo de exposición
hasta unas 200 o 300 horas en total cuando se trata de problemas sistémicos, como por ejemplo una artritis, una osteoporosis. Puede ser que el paciente requiera ir sumando horas hasta completar ese gran número de horas o de tiempo, y por eso muchas veces preferimos que él lo tenga en la casa, lo alquile, lo compre, para que sea más cómodo hacer el tratamiento. En enfermedades que tienen, digamos, una localización mucho más pequeña, que no son sistémicas, sino que afectan solamente una articulación o una parte del cuerpo, podemos necesitar unas 40 horas o 50 horas, en fin, pero más o menos en esos rangos de tiempo podemos efectuar los tratamientos con magnetoterapia pulsante.